oiremos a doctrinas de demonios, a doctrina de demonios. Si alguien pues se acuerda de esa escritura, va. Primera de Timoteo 4:1. ¿Cómo dice la primera de Timoteo 4:1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que ya estamos viviendo. Muchos están apostatando la fe. Muchos están cambiando la fe de Cristo por la fe del falso profeta. Por la fe del falso profeta. Estamos viviendo, hermanos, ya en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y es muy interesante que la Iglesia Cristiana Evangélica, así nos llamamos nosotros, evangélicos, la Iglesia Cristiana Evangélica, se mantenga en oración, si puede ayuno y si puede vigilia. ¿Para qué? Porque es necesario que el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, derrame en nuestras vidas el poderoso Espíritu Santo, para que nuestra fe no caiga, para que nuestra fe no se cambie, para que nuestra fe no nos falte en la hora de la prueba, en la hora del problema, en el momento del mal, en el momento, hermanos, de la persecución, en el momento de la persecución. Entramos a grandes problemas, entramos a grandes problemas. Puede usted buscar el libro del profeta Daniel, capítulo 7. Lo van a leer desde el versículo 1, aunque solo vamos a tomar parte de un versículo, pero puede empezar del versículo 1. Usted diga amén cuando ya lo haya encontrado. Daniel capítulo 7, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Dice, y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Luego dice, escribió lo que vio en el sueño y lo principal del asunto. ¿Qué versículo es ese? El 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche. Y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. He aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes a la una de la otra, subían del mar. Y cuatro bestias diferentes de la una a la otra subían del mar. 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en mesa sobre los pies a la manera de hombre y le fue dado corazón de hombre.
Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, lo cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. 6. ¿Qué versículo leyeron? 5. El versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y tenía, ¿qué dice? 10 cuernos. Y tenía 10 cuernos. Vamos a hablar de la 4ª bestia. Dice bestia. Dice el profeta Daniel, y yo viendo en las visiones veía la 4ª bestia. No dice el aspecto de la bestia. No dice qué forma tenía la bestia. La primera sí era como león. La segunda bestia de un oso. La tercera bestia de un leopardo. Pero la 4ª bestia no da el aspecto de la bestia. No da a conocer el aspecto de la bestia. Además de eso, dice, era muy fuerte. Era una bestia muy fuerte. Y tenía dientes grandes y dientes de hierro. De hierro dice. Y tenía dientes de hierro. Y devoraba, dice. Y lo que devoraba y lo que sobraba de lo que devoraba, dice que lo hollaba. Lo hacía que pozoles con las patas. Dios no le dijo al profeta Daniel, mira mi siervo. Dios no le dijo al profeta Daniel, mira mi hijo amado. Dios no le dijo al profeta Daniel, mira a mi ungido. Dios no le dijo al profeta Daniel, este es mi elegido, este es mi escogido. Dios no le dijo al profeta Daniel, este es el hombre que yo he escogido para ser mi siervo, para ser mi profeta o para que sea mi hijo. No, dijo bestia. Algunas versiones dice monstruo. Y tenía, dice, dientes de hierro. ¿Por qué? Era muy diferente a las demás, a las otras 3 bestias. Tenía, dice, ¿qué? 10 cuernos. Solo quiero que uno me lea, por favor, el versículo 7. Uno quiero que lea el versículo 7. Como dice. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Después de las 3 bestias. ¿Qué miró? Y he aquí la 4ª bestia, Y he aquí la 4ª bestia. espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Dice, la bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte. La cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y esa bestia tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba. Dice, devoraba y desmenuzaba, hacía pozoles a su víctima. ¿Y qué más? Y las sobras hollaba con sus pies. Y lo que sobraba
lo hacía nada con los pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Y tenía 10 cuernos. ¿Y los cuernos en dónde le salen a una bestia? Pongamos a una vaca, ¿en dónde le salen los cuernos? En la cabeza, no es en la espalda, ¿verdad? No. O no es en el lomo, es que las bestias no tienen espalda, tienen lomo, le decimos nosotros. Dice, y tenía 10 cuernos, ¿y qué más? Ahí terminó. Y tenía, dice, 10 cuernos. Ahora, ¿quién es esa bestia? ¿Quién es ese monstruo? ¿Y por qué tenía 10 cuernos? Estamos ahora en el año 2013. El año 2013. ¿Dónde dicen los católicos que estamos en el año de la fe? Así dicen ellos, el año de la fe. ¿Qué significa el año de la fe? En los años de 1184, cuando fue la Santa Inquisición, todos los que salieron de la Iglesia Católica, todos fueron traídos por el Papa que practicó la Santa Inquisición. Torturó, escuartizó, ahorcó, hizo pedazo a todos aquellos que eran cristianos evangélicos y los llamaron herejes por leer la Biblia y por cantarle a ese Jesús que vino del tercer cielo, que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó, porque le cantaban a ese Jesucristo en espíritu y en verdad. Aleluya, gloria a Jesús. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica, ordenando a todos los evangélicos que volvieran a la fe de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estamos otra vez, dicen ellos mismos, en el año 2013, el año de la fe. Significa otra vez la Santa Inquisición. Por eso esa bestia que Dios le mostró al profeta Daniel ya está. Va a querer devorar, va a desmenuzar y con sus patas va a querer hollar a los cristianos evangélicos que no se vuelven, que no quieren volver a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Amén. Gloria a Dios. Tiene 10 cuernos. Eso no se ha cumplido, pero ya empezó, ya entró, ya está en su puesto, ya está en su lugar, ya tomó su posición. Por eso es muy interesante que ahora los cristianos evangélicos podamos servir a Cristo de todo corazón en oración, y hay que echar de nuestras vidas el mal que nos está afectando, el mal que está haciendo que no podamos alcanzar, hermano, el poder de Dios. Hay que sacar de nuestras vidas todo lo que nos estorba. Amén. Para recibir, hermano, el poder y la llenura del Espíritu Santo. Para recibir, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Sea quien sea. Sea de donde sea. Venga de donde venga. Haya nacido en donde haya nacido. Pero la Biblia, la Biblia nos da a entender y Dios nos da a conocer aproximadamente, hace 2500 años, cuando Dios le mostró al profeta Daniel. Yo digo lo que Dios le dijo al profeta Daniel y lo que podemos ver y entender.
Aleluya. Que esa cuarta bestia no había pasado hasta hoy, porque tiene, dice, 10 cuernos. Busque Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Ahora, hace 2000 años, Dios también le reveló al apóstol Juan. Dios también le reveló al apóstol Juan. Versículo 12, como dice. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. ¿Cómo dice? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ese es el versículo 12. Amén. Empieza el versículo 11. La bestia que era y no es, Dice, la bestia que era y no es también el octavo, es también el octavo, y es de entre los 7, y es de entre de los 7, y va a la perdición. y este va a la perdición. Ahora el 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, Ahora ahí dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La bestia que Dios le mostró al profeta Daniel con 10 cuernos. Ahí la estamos viendo ahora que Dios le mostró. Es Dios el Todopoderoso. Aleluya. Que le mostró a quién, al apóstol Juan. Gloria a Dios. Ahora, hace 2000 años, Dios le mostró en visión. Ahora, a los 2013 años, estamos viendo que se está cumpliendo lo que las escrituras dicen. Nosotros los cristianos evangélicos creemos en la Biblia y en la doctrina bíblica. Cuando una iglesia cristiana evangélica lee Biblia, se da cuenta en los tiempos que estamos viviendo. Viene el tiempo de persecución, viene el tiempo del gran problema. Se llama Francisco y tiene 3 significados. 1, ayuda a los pobres. Es mentira. No ayuda a los pobres, sino que con dinero está comprando las iglesias cristianas evangélicas. 2, es inteligente o tiene inteligencia. Mentiras, no es inteligencia para servir a Dios, sino que es astucia del diablo que tiene para ver cómo vuelve a aquellos que se retiraron de la iglesia católica hace años o en este tiempo o cualquier tiempo. No es inteligencia, es astucia. El tercer significado, evangeliza al mundo. Es mentira, no está evangelizando al mundo. Está haciendo que el mundo entero se una a la iglesia católica, apostólica y romana. Y Jesús, cuando fundó su iglesia, no la fundó en Roma. Jesús no llegó a Roma. Jesús fue allá en Jerusalén, allá donde fundó su iglesia. Y cuando Jesús fundó su iglesia, Jesús no se fue a un lugar secreto para fundar su iglesia. Es verdad que la Biblia dice, Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, le dijo, edificaré mi iglesia. Pero no dijo, Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. No le dijo, Jesús no le dijo. Es un misterio que Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Y mi Biblia dice que solo Dios es la roca de la eternidad. Amén. Y la Biblia Aleluya. dice que solo Dios, el Todopoderoso, es la roca firme. Gloria La a Biblia Jesús. dice que el único que se conoce como la roca poderosa solo es Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. Y de ahí Jesús no le dijo a Pedro, mira Pedro, y ahora te encargo que te vayas para Roma. No le dijo así. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Vienen grandes problemas para la iglesia cristiana evangélica. Aleluya, Jesús.